salió en la madrugada. Madrugada. Grande Héctor Lavoe, esta canción, qué bestia. Dedicarle esta canción a alguien, puchica, es que debe saberla amada muchísimo, amado muchísimo, porque sí, tan solo se odia lo querido, como dice la canción. Pero nosotros seguimos con la información y nos vamos a la ciudad de Quito, porque ya tenemos lista nuestra primera invitada del día de hoy para empezar pues a la entrevista. Me confirman si tenemos exactamente María del Pilar Troya, subsecretaria general de Educación Superior. María del Pilar, buenos días, ¿cómo está? No soy María del Pilar, soy Ana María Larrea. Ah, Ana María, por Dios, sí me parecía yo viéndote desde acá, Ana María, perdón, pero estaba siguiendo el guión y en el guión le toca a otra persona, pero yo cuando la vi dije, ¿cómo se parece a Ana María Larrea? Bueno, Ana María, qué gusto saludarte. Ella es la secretaria técnica de la erradicación de la pobreza aquí, o sea, a nivel nacional, desempleados. Y estamos aquí en la Amazonía, Ana María, y tú sabes que algunas de las provincias de la Amazonía tenían índices bastante altos en cuanto a desnutrición. Ahora, ¿qué se puede decir? ¿Se han reducido estos índices de desnutrición y de pobreza en general? Sí, Giovanna, un saludo a ti aquí desde Quito. Allá tú estás en la Amazonía, en esa tierra tan preciosa, y un saludo también a todos los televidentes. En efecto, hemos tenido logros muy importantes en reducción de pobreza y en reducción de desnutrición también en la Amazonía. Como tú conoces, tú que has vivido tanto tiempo allá en la Amazonía y que conoces tanto la región, esta es una de las regiones históricamente relegadas en el país, que ha sufrido por mucho tiempo abandono. Y esto se ha revertido durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora tenemos mucho mejores condiciones de vida en la Amazonía. Todavía no logramos superar ese rezago histórico, sigue siendo una de las regiones donde los índices de pobreza son todavía mayores que el promedio nacional. Sin embargo, la brecha se ha cortado muchísimo. Ya no hay tantas diferencias entre la Amazonía, la sierra y la costa. En el ámbito de la desnutrición, la Amazonía, las provincias de la Amazonía no presentan los mayores índices de desnutrición infantil. Lo que sí presenta, por ejemplo, la Sierra Central y algunas provincias de la Sierra Norte. Tenemos, por ejemplo, las provincias de Chimborazo, de Cotopaxi, de Bolívar, de Imbabura, son las que mayores dificultades nos presentan en desnutrición. La Amazonía no, la Amazonía presenta índices un poquito más altos en nutrición, lo cual es una buena noticia. María. Por supuesto que sí, Ana María. Pero una pregunta, cuando nosotros medimos los indicadores o hacemos indicadores para medir y decir que se ha reducido la pobreza, zonas, regiones como es la región amazónica ecuatoriana, que no tienen todavía muchas ciudades, servicios básicos concretos, o sea, a veces tenemos agua entubada. Yo recuerdo que hace años, por ejemplo, el Cantón Mera era un cantón que dentro de los índices del informe de las Naciones Unidas se ubicaba en un buen lugar porque la cabecera cantonal tenía los servicios básicos, que según la ONU era agua potable, electricidad, alcantarillado. Pero te trasladas a las parroquias y las parroquias no tienen todavía, por ejemplo, servicios como el agua potable. Entonces, ¿cómo se midió? Visto que aquí todavía hay estas deficiencias a nivel urbano, pero también hay una gran zona, digamos, rural, selvática, donde es imposible poder poner servicios básicos como agua y luz a la forma que la pensamos para medir si se ha reducido o no la pobreza. Sí, bueno, hay distintas maneras de medir la pobreza. Una de ellas es la que tú mencionas, que probablemente es la pobreza más estructural, es la pobreza denominada por necesidades básicas insatisfechas. Y ahí vemos, medimos la pobreza de acuerdo a 5 parámetros: agua potable, alcantarillado, si los niños de ese hogar van a la escuela,
sí tenemos buenos materiales de vivienda, si la vivienda está en buenas condiciones, y sí tenemos dependencia económica, es decir, cuántos miembros del hogar generan ingresos. Esa es una forma de medir la pobreza, y para medir la pobreza de esa manera, digamos, en la reducción de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que se ha reducido a nivel del país en más de 13 puntos porcentuales durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, los gobiernos autónomos descentralizados juegan un rol muy importante. Y ahí tenemos condiciones críticas en la Amazonía. Tenemos un índice de necesidades básicas insatisfechas en la Amazonía 12 puntos mayor que el promedio nacional. Esto quiere decir que la Amazonía es una de las regiones más críticas si medimos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Y como decía, ahí los alcaldes, sobre todo, juegan un rol muy importante. Estamos justamente reuniéndonos con todos los alcaldes del país para poder dialogar con ellos y que puedan ver cuál es la situación en cada cantón, tomando en cuenta el centro poblado, pero también las áreas rurales. La provisión de servicios públicos de agua potable y alcantarillado entre las áreas urbanas y las áreas rurales es muy distinta. Tenemos una desigualdad muy fuerte hacia las poblaciones rurales. A nivel nacional, te doy los datos, tenemos un 75% de cobertura de agua por red pública y apenas un 39% en el área rural. Es decir, la diferencia entre el promedio nacional y el área rural es enorme. Y en la Amazonía es mucho más. ¿Por qué? Porque la población en la Amazonía es muy dispersa. Entonces, justamente nos estamos reuniendo con los alcaldes para ver soluciones alternativas para estos tipos de territorio. Porque tampoco es deseable que talemos la selva y metamos la tubería para hacer el agua potable y el alcantarillado, ¿no? Ahora hay, sobre todo en poblaciones, cuando vamos a llegar a 2, a 3, a 5 viviendas en un poblado, el costo es demasiado alto, tanto el costo ambiental cuanto el costo financiero para instalar ese tipo de sistemas. Sin embargo, ahora hay soluciones por hogar. Tenemos una especie de bomba, recogemos el agua lluvia, la procesamos en la misma casa con una tecnología especial para eso y podemos dotar de agua potable a esa vivienda, sin talar la selva. Ahora, Ana María. Sí. Sí, Ana María, perdona que te interrumpa, me dicen que ya tengo que cortar, pero tengo una pregunta en la punta de la lengua que te la tengo que hacer. El componente cultural, si nosotros pensamos en selva profunda, la gente se mueve, todavía no tiene esa forma de vivir como vivimos en la ciudad, que tenemos nuestra casa, ahí la gente se mueve, queman la casa y se van a otro lado. Si uno piensa la inversión del Estado versus esa forma de vivir culturalmente propia de cada pueblo, parece una contradicción invertir. ¿Se ha considerado este componente dentro del tema de cómo enfrentar el tema de la pobreza sin, digamos, afectar las tradiciones culturales? Por supuesto, por supuesto. La Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza tiene un enfoque basado en las diversidades. No podemos llegar de la misma manera a los niños pequeñitos que a los adultos mayores. No podemos llegar de la misma manera a centros urbanizados muy condensados que a poblaciones que tienen un estilo de vida, como tú lo has dicho, nómada, donde vamos mudando el lugar de vivienda, ¿verdad? Entonces tenemos estrategias diferenciadas, hemos trabajado mucho el tema territorial, porque desde nuestra perspectiva el territorio cuenta, el territorio es lo más importante y tenemos que dar soluciones diferenciadas en el marco, obviamente, de políticas universales y asegurando el ejercicio de derechos desde el Estado. Es decir, tenemos un marco general y luego para ciertas particularidades como la que tú mencionas, llegamos de manera diferenciada a través de la acción coordinada entre todas las instituciones públicas.
Muchísimas gracias a Ana María Larrea, ahora sí lo digo bien, pues ella es la secretaria técnica para la erradicación de la pobreza. Importantísimo lo que ha dicho, reducción de la pobreza, hay brechas todavía grandes pero no inmensas, y sobre todo un trabajo con una mirada muy atenta también a la diversidad cultural de este país, que es la fortaleza que nos hace aquí, que nos da esta diversidad a los y las ecuatorianas, pero que también es un reto para construir políticas públicas que representen y respeten a todas estas diversidades. Pero con Ana María Larrea, por ejemplo, que ella conoce bastante también el tema gobiernos locales y realidad local, yo creo que se va a pensar de una manera muy inteligente. Pero nosotros seguimos con la información y le cuento que con el objetivo de garantizar transparencia y seguridad en la compra-venta de vehículos usados, el Servicio de Rentas Internas emitió una resolución para los comerciantes que se dedican a este negocio. Y Arturo Hortas, allá en Puyo, nos cuenta cómo. El objetivo de la nueva resolución del SRI, Servicio de Rentas Internas, es brindar seguridad a la ciudadanía en las transacciones de compra-venta de vehículos usados a través de intermediarios. Así nos lo explica Fernando Jiménez, jefe provincial subrogante del Servicio Tributario en Pastaza. Dentro de actividades económicas que están siendo reguladas y también para seguridad de la ciudadanía, se ha visto que un campo, digamos, que necesita mucho más control es la actividad de la compra-venta de vehículos usados. A partir del 6 de agosto, que fue la fecha de publicación de esta resolución, y en un plazo máximo de 90 días, los comerciantes deberán actualizar el RUC, Registro Único de Contribuyentes, especificando las actividades de compraventa de vehículos automotores usados y de intermediación en la compraventa de vehículos automotores usados. Está ya en vigencia. Vamos a hacer de igual manera los respectivos controles para que las personas que tienen esta actividad económica, en primer lugar, actualicen su Registro Único de Contribuyentes con la actividad que corresponde, para de esta manera, a través del sistema de facturación, puedan ya emitir. Fernando Jiménez asegura que la nueva norma está en proceso de socialización. Para comprobarlo acudimos a Automóviles Kenia, un negocio de compraventa de coches usados, donde uno de los vendedores asegura no haber recibido información directa del SRI, aunque sí se ha enterado por los medios de comunicación. Continuando con la normativa, cabe destacar un punto importante. Cuando los comerciantes adquieran vehículos usados, deberán emitir la liquidación de compra de vehículos usados. En los casos en que reciban vehículos usados para su venta por intermediación, deberán emitir el acta de entrega-recepción de vehículos usados. Con estas medidas se pretende disminuir el fraude en compraventa de coches usados. Si usted va a vender su vehículo por medio de un patio de vehículos, es para seguridad precisamente, ¿no? Se ha detectado que a nivel nacional, e incluso hay casos aquí en los cuales han sido adulterados, o estamos hablando de vehículos clonados, es decir, que lamentablemente han sido sustraídos. Entonces, con este objeto ya la ciudadanía tendría un poco más, por decirlo así, de seguridad al utilizar y al identificar plenamente quién es el que está vendiendo y bueno, y también quién adquiere este vehículo. Esta nueva normativa rige únicamente para quienes se dedican exclusivamente a la actividad de intermediación y compraventa de vehículos usados. Por lo tanto, las transacciones realizadas entre particulares no se acogerán a este proceso. Los ciudadanos que realicen transacciones de esta naturaleza y no reciban dichos documentos podrán presentar sus denuncias llamando al Centro de Atención Telefónica 1700 SRI o en la página web www.sri.gov.es. Para Inunque, Ecuador TV, Arturo Hortas. Buscando vivo a mi prenda amada, estoy tranquilo, no sé qué hacer.